Hoy les quiero hablar de un queso español. Se trata del famoso queso Cabrales. El Cabrales es un queso azul artesanal hecho por los productores de leche en el pueblo de Asturias. Este queso se puede elaborar solo con leche cruda de vaca o mezclado de la manera tradicional con 3 tipos de leche, de vaca, de cabra y de oveja, para lograr así un sabor más fuerte y picante. El queso Cabrales tiene denominación de origen protegida y para que sea llamado queso Cabrales, toda la leche utilizada en la manufactura debe proceder exclusivamente de los rebaños criados en las montañas de Asturias. Hola amigos, soy Tito Struxes, el Doctor Quesero, y quiero dar la bienvenida a otro de mis videos. Hoy vamos a hacer queso tipo Cabrales, porque como dije antes, el queso Cabrales solo se puede llamar así si se hace con leche asturiana. Y para hacerlo vamos a necesitar los ingredientes que les pongo aquí en la pantalla. También vamos a necesitar el siguiente equipo. Anoten todo de la imagen que les pongo a continuación. Pero mientras anotan, los invito a suscribirse a mi canal siguiendo el link del botón que dice subscribe o suscribirse. Paso número 1, esterilización y calentamiento de la leche. Antes de empezar, todo el equipo debe esterilizarse. Y si desean saber más detalles de cómo esterilizar el equipo, vean mi video de esterilización en el link que les pongo aquí arriba. Bueno, sigamos. Para calentar la leche, ponla en una olla de unos 15 litros de capacidad o en tu tina de cuajado y lleva la temperatura a 86 grados Fahrenheit o 30 grados centígrados mientras revuelves. Si calientas en la estufa, hazlo a fuego medio para no quemar la leche en el fondo de la olla. Paso número 2, inoculación con cultivos. Espolvorea el cultivo y el polvo de moho sobre la leche. Luego deja reposar todo durante 5 minutos para permitir que el cultivo se rehidrate. Y ya hidratado el cultivo, revuelve suavemente con una cuchara para disolver el cultivo y hacer que éste se integre en la leche, y ya disuelto, cubre todo y deja reposar durante 1 hora para que la leche se madure. Paso número 3, adición del cloruro de calcio. Si hasta ahora te ha gustado el video, te invito a apoyarnos en Patreon o en nuestro programa de membresías del canal. Con tu aporte nos ayudas a obtener recursos para poder hacer más videos como este y te aseguro que tú aprenderás más. Como te decía, en este paso el cloruro de calcio debe diluirse en 1/4 de taza, es decir 50 mililitros, de agua fría y usando un movimiento de arriba y hacia abajo, agrégaselo a la leche. Paso número 4, cuajado. Para cuajar la leche debes diluir con 1/4 de taza, es decir 50 mililitros de agua fría, el cuajo o el rennet. Ya disuelto el rennet en el agua y revolviendo a la vez, añádeselo a la leche y revuelve por máximo 1 minuto. Ya añadido el rennet, deja reposar todo por 1 hora para que la leche se cuaje. Paso número 5, corte de la cuajada. Pasada la hora, debes cortar la cuajada en cubos, pero antes debes verificar que la cuajada dé el corte limpio. Para saber más detalles de cómo hacer el corte limpio, mira mi video de corte de cuajada en el link que te pongo aquí arriba. Ahora bien, ya cortada la cuajada en cubos, deja que ésta empiece a liberar suero y se ponga más compacta. Para lograr una cuajada más compacta, revuelve la cuajada suavemente a intervalos de 5 minutos por los próximos 30 minutos. Paso número 6, enmoldado. Ya pasado los 30 minutos, deja reposar la cuajada por unos 10 minutos para que se deposite en el fondo de la olla y empieza a llenar el molde previamente vestido con una gasa para quesos. Llena el molde hasta el tope y cuando ya esté lleno, puedes pasar al siguiente paso. Paso número 7, prensado. Antes de hablar del prensado, te comento que si hasta ahora te ha gustado el video, te invito a compartirlo con tus amigos para que pueda llegar a más personas y así el algoritmo de YouTube los recomendará todavía más. Y de esta manera, hagamos crecer cada vez más el canal y todos se beneficiarán porque aprenderán muchísimo más de esta técnica milenaria de hacer quesos artesanales. Para prensar el queso puedes usar cualquier cosa que produzca peso, pero yo en mi caso estoy utilizando mi prensa holandesa, que por cierto, si quieres aprender a hacerla, busca mi video de prensa holandesa en el link que te pongo aquí arriba. Bueno, sigamos. Para prensar
aplícale al molde ya lleno con la cuajada una carga de 8 a 10 libras, es decir, 4 o 5 kilos, y déjalo toda la noche a temperatura ambiente. Paso número 8, desmoldado y salado. Ya prensado el queso, sácalo del molde y mételo en salmuera al 20%. Ya salado el queso, sácalo de la salmuera, sécalo con un toallín y ya puedes pasar al siguiente paso, que es el secado. Paso número 9, secado y maduración. Como ves, hacer quesos es súper interesante y aunque también es muy divertido, a veces las cosas no salen como las planeamos. Y para saber qué hacer, debemos entender los procesos que ocurren dentro del queso. Te apuesto lo que quieras, que a ti también te ha pasado y que estás haciendo quesos y al tener un problema, no sabes cómo resolverlo. Bueno, te cuento que no estás solo. Y para entender cómo evoluciona el queso, te invito a tomar mi curso de queso artesanal para principiantes en el link que te pongo aquí arriba. Te garantizo que con mi curso vas a aprender a hacer quesos artesanales de una. Si te unes al curso en las próximas 72 horas, te daré como valor agregado, además de todos los videos y el contenido que normalmente incluye el curso, también te daré una copia digital gratis de mi nuevo libro The Beginner's Bible to Cheese Making, que incluye, además de toda la base del conocimiento para hacer quesos de manera artesanal o comercial, también incluye 55 recetas de los quesos más famosos. Solo mándame un email a doctorquesero@gmail.com con tu inscripción y te abriré una cuenta Kindle a tu nombre para que puedas leer el libro. Ya fuera el queso de la salmuera, déjalo que se seque por 1 o 2 días y ya seco al tacto, puedes meterlo en la cueva de maduración o en una heladera de maduración para dejar que el queso se madure a una temperatura de entre 8 y 12 grados Celsius y una humedad relativa del 85%. En este paso debes voltear el queso una vez al día durante una semana, drenando cualquier líquido acumulado. Para sacar ese suero que drena el queso, puedes usar una toalla de papel. Paso número 10, piercing. A estas alturas, es decir, pasados los 7 días, ya el queso debería haber adquirido una corteza y también se debe haber llenado de hongos. Ahora bien, con una aguja de tejer o con el mismo termómetro, perfora el queso atravesándolo en varios puntos, tanto horizontal como verticalmente. Ya hecho el piercing, deja el queso madurando por unas 4 semanas adicionales, volteándolo a intervalos regulares de 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, pasada la primera semana de haber agujereado el queso, repite nuevamente el agujereado, es decir, el piercing, y deja madurando el queso por los próximos 4 meses. Bueno, todo eso forma parte de la maduración de este queso. Bienvenido a mi mundo y hasta la próxima.